Con una perspectiva periodística, el Dromofest toma el pulso de América Latina. Cómics en lenguas indígenas mexicanas, les daremos los resultados de esta convocatoria. Se puso muy buena. Laura Barrera, amigo del auditorio, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Noticias 22. Hola, Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana. Un programa muy completo, muy variado, muy diverso. Los invitamos a que nos acompañen la próxima hora. Efectivamente, tenemos muchos contenidos y vamos a iniciar con algo que está muy reciente y muy presente. Las pantallas se siguen iluminando con la memoria de Jorge Fons. Amigos, familiares y la comunidad cinematográfica se reunió en la Cineteca Nacional para rendir homenaje al cineasta Jorge Fons, una de las personalidades más queridas de la industria cinematográfica nacional. Que amaba el cine mexicano, quería que en el cine mexicano se vieran los mexicanos en pantalla, siempre amigo de los desvalidos, de los perseguidos, de los contestatarios, siempre un cine con conciencia, con humanismo, con solidaridad, además de tener ese espíritu y esa inteligencia ocupada en temas sociales, además con un gran talento y una gran calidad cinematográfica, ¿no? Su obra no es tan amplia, pero cada película es contundente. Prueba de ello es el cortometraje Caridad. Tuvo 4 nominaciones a los premios Ariel. Katy Jurado ganó el premio a Mejor Actriz y Pancho Córdoba el de Mejor Actor. Sus obras son claves de la cinematografía de nuestro país. En ellas, con un talento singular, expuso las razones y contradicciones de un sistema político marcado por un profundo desequilibrio social. Su cine está sellado por el compromiso al que todo cineasta debería aspirar. Fons era una de esas presencias que podía iluminar un set o cualquier reunión. Su temple y jovialidad siempre lo caracterizaron. Así lo recuerdan sus amigos y colegas. No es un momento feliz, no es un momento agradable para mí. Se me fue un gran amigo, un gran cineasta. Y pues sí, me siento muy triste, pero nuestra obligación es despedirlo y que sepa que siempre estamos con él. Pero siempre tenía palabras de aliento, siempre tenía esa generosidad. Yo como mujer cineasta, fue el cineasta de quien más apoyo recibí, más sonrisas y más una señal de que estaba bien que las mujeres estuviéramos ingresando al cine. Se lo voy a agradecer toda la vida. La partida de Jorge Fons acentúa el ocaso de una destacada generación de cineastas mexicanos. Entonces sí es como que ha pasado en estos últimos años que casi los mayores genios del cine mexicano se han ido. Se fue Jaime Humberto, se fue Felipe Casals, en actores se fue Manuel Ojeda, se ha ido Isela Vega. Es una tristeza de la ida de los compañeros, de los maestros, de mis directores, que ha sido muy fuerte. Jorge Fons era un incansable. Dejó guiones escritos y un proyecto de llevar cine a los rincones más alejados del país. El proyecto lo va a continuar el productor Jorge Sánchez, el director Alberto Cortés y la actriz Dolores Heredia. Noticias 22, Julio López. Al grito de Latinoamérica, La Vanguardia, el primer cuadro de la Ciudad de México se vestirá de letras. Con la presencia de más de 200 casas editoriales y más de 50 invitados especiales, la Feria Internacional del Libro Zócalo Ciudad de México celebrará su edición 22. Yo creo que es una feria que se ha ido construyendo a lo largo de los años, ¿sí? Que pues empezó como una feria un poco más pequeña, ¿sí? Sin tantas pretensiones. Es la feria que, sobre todo el público, es realmente el protagonista de esta feria. Porque de verdad la gente se acerca a los libros, se acerca a los autores, se acerca al periodista, al académico, todo eso, sin que haya la más mínima traba. Los libros están, pues sí, en plena calle donde no hay ninguna traba para acercarse a ellos, ¿sí? Para este año,
La programación estará encabezado por el lingüista y filósofo estadounidense Noam Chomsky. También ofrecerá un concierto la banda de música balcánica Emir Kusturica and the New Smoking Orchestra y se realizará un homenaje póstumo a Rosario Ibarra de Piedra encabezado por la escritora Elena Poniatowska. Para ese público pues hemos intentado tener todo tipo de actividades, desde para los niños, para los adolescentes y para todo tipo de adultos, desde debates, presentaciones de libros, conferencias, va a haber documentales, hay música todos los días, va a haber una venta nocturna hasta con baile. Bajo el lema Latinoamérica a la vanguardia, se realizarán debates y mesas de análisis para reflexionar sobre la historia, la literatura, el feminismo y las luchas sociales. La perspectiva es ver desde el punto de vista de México, ¿no? América Latina, porque yo creo que América Latina, incluido México, por supuesto, está viviendo momentos como muy especiales, muy de vanguardia. Este encuentro literario se lleva a cabo del 7 al 16 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México. Ofrecerá más de 200 actividades gratuitas. Se regalarán 10,000 ejemplares de 5 títulos distintos. La programación se encuentra disponible en la página de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y en las redes sociales de la Brigada para Leer en Libertad. Creo que la Feria del Libro cada vez del Zócalo se está posicionando cada vez más como quizás una de las ferias más importantes de México porque es la feria que está pensada para la gente. Noticias 22, Óscar Cortés. El SPR junto con el INA abren una ventana a nuestro pasado nacional. Una historia conformada por varias historias. El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano presentan México Diverso, el futuro de nuestra memoria, serie documental que busca reconstruir la historia de esta nación pluricultural en la que vivimos, ofreciendo una panorámica por los territorios, culturas y civilizaciones que han florecido en el vasto suelo mexicano. Ahora tenemos que pensar que somos muchos Méxicos, muchas historias, muchas maneras de ser y de pensar. A través de 13 episodios de 24 minutos, México Diverso traza un relato cronológico de la historia de México desde el poblamiento de América hasta nuestros días, reconociendo la multiplicidad de contextos y circunstancias que confluyeron en el territorio mexicano. Es muchísimo más dinámica y más cercana que estas otras producciones siempre acartonadas, en donde nada más escuchas hablar al especialista, cuando los especialistas son la misma cultura viva. Y de contraste. La serie, narrada como una especie de bitácora de viaje, sigue los pasos de la arqueóloga Erika Morales y da cuenta de sus encuentros con investigadores, académicos y representantes de la cultura viva de los pueblos originarios. No se pierda a nuestra audiencia del Canal 22 esta serie que inicia a partir de este miércoles 5 de octubre a las 18 horas en el Canal 14, que se llama México Diverso y que seguramente también luego transmitiremos en Canal 22. México Diverso, el futuro de nuestra memoria, podrá verse todos los miércoles a las 18 horas por la señal abierta de Canal 14, así como en el canal de YouTube INA TV. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Celebremos ahora la novela gráfica como defensora de nuestra cultura y también depositaria de nuestra identidad. A la convocatoria 2022 de cómic en lenguas indígenas nacionales, lanzada por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, respondieron 37 obras procedentes de 14 estados en 15 lenguas nacionales. El certamen reconoció a 4 ganadores y concedió 2 menciones honoríficas. Los 3 primeros lugares son obras colectivas. Eso también es algo que me parece también importante de considerar. Justo lo que queremos con esto es que la producción colectiva, muy característica también de la cultura en los pueblos indígenas, pueda ser un elemento que igual que una,
que fomente la colectividad, el trabajo colegiado. Los ganadores fueron el primer lugar para El día que no amaneció en Soki, del colectivo Nax, escrito en Soque. Hay magia dentro de ti, en Popolka, del colectivo Chio Rue Chaon. Obtuvo el segundo premio. El tercer lugar fue para el colectivo Shigab, quien remitió La serpiente de flor del Cerro de 9 Puntas en zapoteco. Y el cuarto lugar fue para Mujeres Maíz, en lengua tutunacú, de Cruz Alejandra Lucas Juárez. Cerro Flojo, en náhuatl, de Antonio Hernández Juárez, y La vida de Natalia, en Popolka, de José Ángel Damián Jara, obtuvieron mención honorífica. Me parece que es todo un potencial creativo, comunicativo, lúdico, educativo, artístico, cultural, y creo que también tiene un peso social muy fuerte, que es el que le queremos imprimir también, ¿no? Entonces, pues nos ofrece una gama de oportunidades enormes, y creo que la idea es que se instale como una aportación de hoy de los pueblos indígenas. El jurado estuvo compuesto por los hablantes y especialistas en lenguas indígenas como Nadia López García, Inocencia Arellano Mijares y José Manuel Hernández Fuentes. Los alcances que tiene a nivel comunitario, donde buscamos justo esta reintegración, esta recomposición, esta reconfiguración del tejido social, de la identidad, de los elementos culturales, de los sistemas creativos, de los sistemas de comunicación comunitaria, que puedan iniciativas como estas irlas impulsando. Los premios a los primeros 4 lugares consistieron en 100,000, 80,000, 60,000 y 30,000 pesos respectivamente y un diploma. Las obras serán publicadas por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Noticias 22, Víctor Gaspar. México es semillero de grandes músicos y para muestra, este botón. Terminó el 10º concurso nacional de piano Angélica Morales Yamaha, certamen que desde 1995 se mantiene como uno de los encuentros de mayor envergadura en nuestro país. Manuel M. Ponce fue motivo de celebración este 2022 en el concurso, pues el 8 de diciembre se conmemoran los 140 años de su natalicio. 61 intérpretes confrontaron su talento, pero solo 4 lograron llegar a la final. Guadalupe Parrondo, Rodolfo Ritter, Manuel de la Flor, Liliana Morales y Fernando García Torres, miembros del jurado, decidieron que Aarón Abinadí Martínez se llevaría el primer lugar del concurso. A nivel personal, el concurso me retó de maneras distintas, como músico, como pianista, y fueron retos que yo pude completar, que pude lograr. Pude ir más allá de los límites que pensé que tenía. Entonces, para mí es una satisfacción más que nada personal. El pianista, oriundo de Monclova, Coahuila, decidió dedicarse a la música con apenas 13 años. Para ello tuvo que trasladarse a la ciudad de Monterrey y encontró su lugar en la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En la final decidió evocar a Sergei Prokofiev con el concierto número 2, Andantino Allegretto. Esta es una pieza que yo antes de pandemia estudié mientras estaba haciendo la maestría en Israel. Fue una pieza que yo allá descubrí, que escuché en vivo con un colega pianista de la misma universidad y me gustó mucho. A mí la verdad que sí es un concierto que me gusta mucho, es un reto, como te digo, es un reto personal. Tocar ese concierto es bastante demandante para el pianista. Y pues la música, la orquesta es fenomenal. Aarón Abinadí no solo obtuvo el primer lugar en el certamen, también fue distinguido como mejor interpretación de la obra de Johann Sebastian Bach. Yo no esperaba este premio en lo absoluto y pues bueno, me da una satisfacción porque la música de él pues es verdaderamente un reto, es muy difícil interpretarla. Más allá de lo técnico, creo que de lo mental, de lo cerebral, es música como un rompecabezas que uno tiene que estar bien seguro de dónde va cada una de las partes.
Tras haber ganado el primer lugar en el concurso nacional de piano Angélica Morales Yamaja, Aarón ofrecerá un recital como parte del programa de la Coordinación Nacional de Música y Ópera. Además, participará en un concierto como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional dentro de su temporada 2023. Con información y texto de Rodrigo Peredo, Noticias 22. Los ecos del Mondiacult, la historia del caballito de Tolsá, poesía, mucho más al regresar en esta pausa en Noticias 22. Durante la pandemia, la UNAM no se detuvo y logramos números muy positivos. Creamos 3 licenciaturas más, ampliamos nuestra oferta educativa a 132 carreras y aumentamos nuestra matrícula a más de 366,000 estudiantes, casi 10,000 más que al inicio de la crisis sanitaria. Con estas acciones, nos refrendamos como la Universidad de la Nación. Somos positivamente UNAM. Mira, aquí está la compu para los niños y sí nos alcanza. No, el precio no incluye IVA. No nos alcanza. Otra vez iba a comprar algo y no podemos por el IVA. En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. El PT está de tu lado. Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Nos encontramos con el físico Javier Santaolalla para hablar de un viaje muy especial. Es un viaje al interior del conocimiento, al interior de la curiosidad, el asombro y del niño que llevamos por dentro para tratar de descubrir nuestro universo. Sí, es un viaje por las emociones, hacia las estrellas, pero también hacia adentro. Así que es un viaje cósmico que seguro que van a encontrar cosas nuevas. Nos vemos aquí en el canal 22 en La Oveja Eléctrica. Martes, 21 a 30 horas. Esta semana no se pierda Algarabía TV porque va a estar increíble, que vamos a hablar de unas mujeres súper talentosas, súper desconocidas, súper... Son talentos olvidados, gente que no se dio a conocer en su momento, pero que eran unas grandes artistas. Claro que sí, va a estar el programa Piocha, no se lo pierdan. Viernes, 21 a 30 horas. Con un humor negro y surrealista. Bienvenidos a su programa Paquín y Chori, yo soy Peter Cuchufleta. Casi le diría un sacerdote enloquecido. Y a través de entrevistas. ¿Qué tan cerca estamos de la legalización? Híjole, quién sabe. Encuentros inesperados. Oye, ¿me pasas a tu mamá? Le dije, sí te la paso, pero yo ya dije que no. Ellos abordan y conversan sobre diversos temas de manera directa y subversiva. Trucos ahora sí que de abogados, ¿no? Sí se puede, pero cuando no se puede. La Chora TV, con Gis, Trino y Paco Navarrete. Nuevos episodios, sábados, 22 horas. Continuemos evocando los ecos de Mondiacult, en este caso los provenientes de Indonesia. En enero de 2022, se llevó a cabo la reunión regional para Asia-Pacífico, previo a la cumbre de UNESCO Mondiacult 2022. El encuentro convocó virtualmente a 48 países, concentrados en la más extensa región del planeta. El representante de Indonesia fue el encargado de presidir el encuentro, en donde el cambio climático fue un tema dominante, al igual que el empleo en el sector cultural y el desarrollo de las industrias creativas. Ante un escenario post-pandemia y con el antecedente de desastres naturales que han azotado a la región, Ilmar Farid destaca un elemento en común.
what we have in common, I think, is that cultural resilience in dealing with all these issues. And culture is proven to be a very useful resource in developing policies to mitigate the risks because of these natural calamities. And I think what we are also looking to for the future is a cooperation at that level, exchange of experiences, knowledge about all our natural situation in order to confront, I think, climate change. Este planteamiento de cooperación regional y mundial para el combate al cambio climático contrasta, no obstante, con las identidades nacionales y especificidades culturales de cada nación. That globalization, especially in the field of culture, erodes this cultural specificity. And there are concerns from indigenous communities and also ethnic groups how to confront this challenge, because this is the development that took place in the last 50 years, right? And it's getting faster because of digital technology, social media, and so on. En el caso de Indonesia, Ilmar Farid destaca la responsabilidad constitucional del Estado en relación a la cultura. Señala que el paradigma de cultura en su país ha avanzado de la mera preservación de su patrimonio para incluir el concepto de avance cultural. Como ejemplo, destaca la titánica tarea de salvaguardar y documentar los idiomas que se hablan en uno de los países lingüísticamente más diversos del orbe. In that regard, we document all the linguistic differences as much as possible, so at least there is knowledge kept about that, put in a repository so that everyone can access if they are willing to learn that. So yeah. Ilmar Farid habla de la estrategia cultural que hace unas semanas firmó el presidente indonesio Joko Widodo para los próximos 5 años y que apunta a ganar control sobre la tecnología. Technology is a double-edged sword. You really have to understand it in order to gain full control of it. And so far, just recently, we've developed a cultural channel in a digital TV. So we are making the best of digital technology in order to record cultural activities, to distribute it to the largest audience possible. Noticias 22, Víctor Gaspar. Poesía y plástica se conjugan en esta obra de lealtad. Carmen Bullosa y Magali Lara se conocieron en 1976. Desde entonces han cultivado una amistad que las ha llevado a realizar proyectos en común. La escritora publicó en 1979 unos poemas que fueron intervenidos y que dieron como resultado el libro Lealtad. Yo estaba tratando de hacer una idea como de poesía visual, algo así, pero me faltaba esa voz poética. Y la verdad es que cuando encontré los poemas de Carmen era perfecto. Esos poemas, aparte que tienen esta cosa encarnada que yo necesitaba y que me gustaba muchísimo, también eran muy breves. Y eso me gustaba porque no tenían una cosa narrativa, sino eran imágenes muy compactas y muy fáciles entonces para poder hacer toda esta experiencia visual. Ya que Magali hizo propios los poemas porque respetó las palabras, pero les dio a esa voz un rostro, una cara, una imagen. Se apropió de ellos, cosa que pues me hacía muy feliz porque ya no eran míos y tampoco eran de ella, eran de nosotras. El libro fue retomado por las creadoras y publicado por la UNAM con el título de Lealtad Alterado. Pero lo retomamos en el 2000, Magali y yo, 2001, y Magali me imprimió unas hojas grandes sobre las que yo regresé al libro para comentar cómo había escrito esos poemas y cómo Magali había pintado, hecho visibles los poemas, cómo les había dado cara. Y ese es el libro de Lealtad Alterado. Gracias a que respetaron el formato que Carmen propuso, hay una parte de intimidad
ya sabes, así de libreta, esta cosa maravillosa de que está sucediendo el trabajo mientras lo estás viendo. Digamos que hay una cercanía y eso creo que hay que agradecérselo a los editores porque sí es una manera de entender los procesos justamente creativos y de esta parte de hibridación, por así decirlo. Noticias 22, Alberto Aranda. Y ahora vamos tras las huellas de la escultura ecuestre de Carlos IV. A través de fotografías, litografías y planos de la Ciudad de México, la exposición El Caballito de Manuel Tolsá, Lances y Bretes, que se encuentra en la casa de la primera imprenta de América, da cuenta de la historia de esta escultura que forma parte importante del paisaje de la capital del país. A partir de la escultura extraordinaria de Manuel Tolsá y sus avatares en el tiempo, vamos reconstruyendo y mostrando la importancia que tiene una escultura urbana en la estructuración y conformación de una ciudad. Tuvo 5 estancias el Caballito. La primera donde se construyó, que fue en el convento de San Gregorio. Fue elaborada por Manuel Tolsá entre 1793 y 1802, en honor al rey Carlos IV de España, instalada en el Zócalo. Durante el movimiento de independencia fue resguardada en el claustro de la Real y Pontificia Universidad. Hay una solicitud de Guadalupe Victoria para fundir la escultura con la orden de la mitad es para balas y la mitad para monedas. Esa connotación del caballito es la que le ha permitido sobrevivir. En 1852 fue colocada en Paseo de la Reforma y Paseo Bucareli, y en 1979 fue reinstalada en la Plaza Manuel Tolsá. La muestra, que permanecerá durante el mes de octubre, está basada en la investigación que fue publicada en el libro El Caballito de Manuel Tolsá, Lances y Bretes, publicado por Pluma y Martillo. Noticias 22, Óscar Cortés. Violencia sexual contra trabajadoras del hogar, el tema de reflexión esta noche en Zona Violeta. Mientras que la violencia de género en nuestro país es una constante, la violencia en contra de las trabajadoras del hogar es un fenómeno del que se hablaba poco, pero que empieza a cobrar fuerza en los últimos años. La violencia sexual que enfrentan las trabajadoras del hogar y que se puede manifestar como abuso, hostigamiento e incluso violación, exige la atención urgente porque pone en grave riesgo la salud y el bienestar de las mujeres, quienes además enfrentan condiciones de precariedad laboral. La violencia sexual en contra de las trabajadoras del hogar se ha normalizado, se agrava por la falta de atención médica y psicológica, pero también el temor a represalias y la necesidad de mantener un ingreso de personas que viven día a día. Esto las lleva a seguir trabajando y en muchos casos viviendo en el mismo domicilio donde están sus agresores. Las manifestaciones de violencia sexual más frecuentes son contactos corporales de naturaleza sexual que no fueron consentidos, la solicitud de vestir ropa con connotación sexual, ofrecimiento de dinero o incrementos salariales a cambio de relaciones sexuales, comentarios que no son requeridos sobre su aspecto físico. Tan solo en la Ciudad de México, el 18% de las trabajadoras del hogar ha señalado ser víctima de abuso, acoso o violencia en su trabajo. De ellas, solo el 5% ha realizado una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Sexuales. La vulnerabilidad de las trabajadoras del hogar aumenta por su condición de migrantes, si son indígenas, si son afrodescendientes, jóvenes o si son trabajadoras de planta o tienen alguna discapacidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fundamental que las trabajadoras del hogar conozcan sus derechos y no solo los laborales, también los derechos sexuales y reproductivos y que tengan rutas claras para exigir atención en las instituciones que son responsables de garantizarlos. Es indispensable recordar que si una trabajadora del hogar enfrenta violencia sexual, puede solicitar atención médica, psicológica y asesoría legal sin necesidad de presentar la denuncia formal. También puede solicitar el pago de indemnizaciones y prestaciones o presentar una demanda laboral por hostigamiento o acoso sexual, aunque no cuente con un contrato o no esté registrada ante la Seguridad Social. Antes del corte, una recomendación. Hoy, en Debate 22,
la inflación. El enemigo público de las familias. Este será el tema que aborden Gaby Tlaseca y el analista en economía y finanzas Pedro Tello Villagrán. No se lo pierdan al término de este espacio informativo. Una muy breve pausa. Regresamos. Durante la pandemia, la UNAM no se detuvo y logramos números muy positivos. Al registrar más de 200,000 nuevos ingresos en bachillerato, licenciaturas y posgrados, más de 66,000 egresados y más de 45,000 títulos y grados emitidos. Con más estudiantes beneficiados y más avances tecnológicos, nos refrendamos como la Universidad de la Nación. Somos Positivamente UNAM. Dilatación de pupilas, pérdida del habla. Dolor de piernas, sudoración intensa. Exaltación, risa contagiosa. Así que, ¿y si hoy mejor te das una sobredosis de vida? Se siente exactamente lo mismo y no te destruye. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Diversos realizadores nos hablan de sus trabajos donde nos muestran cosmovisiones y retratan historias de vida. Quizás los medios de comunicación, los noticiarios, no hemos tenido la capacidad para mostrar que hay otra parte, que no todo es vea usted cómo asaltaron a fulano. Claro que hay que denunciarlo. Diversas tendencias, estilos, géneros y formatos de la producción audiovisual en nuestro país. Que a veces es muy difícil porque la realidad a veces, cuando uno trata de captarla en una cámara, no te alcanza. José Antonio Fernández presenta la nueva temporada de Pantalla de Cristal, miércoles 21:30 horas. Para nuestro filósofo, nuestra relación con la realidad se parece más bien a esto. Más que espectadores, somos actores. O al menos eso es lo que pensaba el filósofo alemán Martin Heidegger. Nos hemos acostumbrado a tratar la realidad como si fuera un cuadro inanimado que contemplamos desde fuera y de forma desinteresada. Ser en el mundo significa que el Dasein no puede dejar de ser en un mundo, en el mundo. Heidegger. Esto es filosofía. Series estelares. Nuevo episodio. Sábado, 21 horas. La Ciudad de México es pues una rica, literalmente entendida colección de los sabores que pertrechados bajo la memoriosa nostalgia se comparten en esta serie que sitúa en el centro los sabores de la periferia. Así como se teje la historia de 11 personas que buscan en la antigua Tenochtitlan, revestida de asfalto, sus esperanzas de un futuro mejor. Bienvenidas, bienvenidos a La Raíz Doble y sus sabores periféricos que saben a milpa, chile, a maíz, a frijol, a tomate, a ajo, cebolla y a las especias que hacen del gusto el recoveco más importante de la memoria. Tlaxcamati Miak. La Raíz Doble. Sabores periféricos. Nueva temporada. Lunes, 21:30 horas. No te pierdas la ceremonia de la 64ª edición del Premio Ariel 2022. En vivo, martes 11 de octubre, 19:30 horas. Por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Al reflexionar sobre los mitos y las realidades de las acciones de inconstitucionalidad, también aparece el término de defensoría de las audiencias. Vean esto. En 2014, gracias a las reformas presentadas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, apareció por primera vez la figura del defensor de las audiencias, entre otras regulaciones. Modificaciones que en su momento se consideraron vanguardistas. Luego, en 2017, la misma ley fue modificada echando por tierra los logros obtenidos. Hoy este tema fue abordado en el conversatorio Mitos y Verdades sobre la Acción de Inconstitucionalidad 150-17 y su acumulada. Aquí es lo importante y lo que resulta un buen pretexto para nuestro conversatorio es que no le entra al fondo. Sencillamente dice que ese decreto de 2017 se invalida constitucionalmente y hoy por hoy no conocemos los efectos y los alcances. Es decir, no sabemos si cobra vigencia nuevamente el 2014 o si el Congreso de la Unión tendrá que legislar de nueva cuenta.
Una de las reformas más polémicas es aquella que involucra a los espectadores y radioescuchas sobre su derecho a saber cuándo están viendo o escuchando una opinión y cuándo es solo información. Como en todo hay diversas interpretaciones y una interpretación es justo lo que dices, que la libertad de expresión se puede ver comprometida con estos derechos de las audiencias. Inclusive hemos escuchado a algunos concesionarios de uso comercial decir que cualquier tipo de regulación es censura y que con ello pues se menoscaba la libertad de expresión. Estos son solo algunos de los puntos que abordaron los ponentes y que se pueden escuchar en la página de Twitter de Observatel. Noticias 22, Julio López. Y a propósito de información, de periodismo, de comunicación, el Dromo Fest le toma el pulso a América Latina. Tras una buena recepción del público en 2021, el Festival Periodismo Dromo Fest regresará este año con más actividades en línea y un programa presencial en la Ciudad de México. Busca marcar agendas sobre los temas más importantes o los que más afectan a América Latina. En este caso, en esta edición va a ser sobre medio ambiente, democracia y seguridad. La intención es que más, pues que la ciudadanía o que la gente entienda mejor a la región, que podamos debatir y conversar sobre estos temas, porque de hecho el público no son simplemente espectadores, sino que también va a haber un área de networking muy importante. El Museo Nacional de Antropología e Historia será el primer recinto donde se desarrolla la programación. El 27 de octubre habrá 3 conversatorios con destacadas figuras del medio como la periodista Carmen Aristegui, Lorena Arroyo del diario El País, John Lee Anderson de The New Yorker y la directora de Drug Policy Alliance, Cassandra Frederique. El 28 de octubre, en la Casa UC, que está en La Condesa, tendremos una serie de talleres que sí están más centrados en creadores de contenido. Por un lado, tendremos talleres de documental con Everardo González, también Laura Waldenberg, que sus documentales han llegado a Netflix, ¿no? También han sido muy reconocidos, han sido muy premiados, como Las 3 muertes de Marisela Escobedo. Buenas tardes, mi nombre es Marisela Escobedo Ortiz, madre de Rubí Marisol Fraire Escobedo, y le he perdido el miedo a todo. A la lista de talleres se suma una sesión con la periodista Carol Pires, quien en 2020 fue nominada al premio Oscar por el documental Al filo de la democracia. Este festival es una iniciativa de la productora independiente de proyectos periodísticos Dromómanos. Hacemos investigaciones de largo aliento sobre cambio climático, sobre autoritarismo, sobre violencia y política de drogas. Entonces, Dromo Fest es, digamos, la experiencia viva de las investigaciones de dromómanos. El programa completo de Dromo Fest 2022 puede consultarse en la página que aparece en pantalla. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Botones entrelazados desencadenan una reacción que se traduce en un premio Nobel. Welcome to the Royal Swedish Academy of Sciences. La Real Academia Sueca de Ciencias dio a conocer a los ganadores del Premio Nobel de Física 2022. Se trata de Alain Aspect, John F. Clauser y Anton Zeilinger por su trabajo pionero en la información cuántica. El jurado determinó que sus experimentos con fotones entrelazados establecen la violación de las desigualdades de Bell. En otras palabras, son pioneros en la ciencia de la información cuántica. En 2012, este equipo de científicos logró teleportar un estado cuántico entre 2 fotones de luz entrelazados y separados por 143 kilómetros. Uno estaba en la isla canaria de La Palma y otro en Tenerife. Suena a ciencia ficción, pero lo que han logrado es controlar partículas entrelazadas, aunque estén separadas a kilómetros de distancia. Lo que le ocurre a una partícula también le sucede a la otra. Este descubrimiento se ha empleado para enviar mensajes cifrados desde el espacio. Noticias 22, Julio López. En esta exposición que vamos a ver, se confirma que donde hay arte, la muerte no existe. Por primera vez en Latinoamérica se exhibe una retrospectiva del artista italiano Ben Botier, bajo el nombre La muerte no existe. Nos abre la puerta a un trabajo de un creador realmente único, prolífico, que es una buena muestra de los últimos 60 años del arte.
a través de obras de múltiples formatos, porque aquí hay pintura, hay escultura, hay ensamblaje, hay film, hay acción. Nos presenta un recorrido por un artista que siempre ha dudado de todo, sobre todo de sí mismo, y siempre nos plantea preguntas a nosotros, los espectadores. El tema principal que trabaja Ben es el arte mismo, que surge de la necesidad de ser siempre comprometido y radical. Como buen artista de su tiempo, Ben se apropia de todo. Sí que parte de la pintura, ha hecho pintura, sí que podríamos decir aparentemente convencional, pero de ahí se ha expandido a las obras gráficas, al objeto encontrado, a los neones, a los espejos, a la cartografía. Todo lo que pase por las manos de Ben se convierte en arte. Para Ben no hay vanguardia sin novedad. Ese ha sido uno de los principios que ha regido su obra multidisciplinaria. En la obra de Ben, la acción es fundamental, la performatividad. Sus palabras no solo enuncian, sino que hacen cosas, y sus piezas también. Es una muestra que se extiende a lo largo de 3 salas del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Exhibe cada una de las etapas creativas en la que participó Ben, desde el nuevo realismo, el arte vanguardista, el flexus, así como la poesía, la música y las artes escénicas. El trabajo de Ben no existe, ocurre, pasa. Pasa en el momento en que existe esa complicidad entre obra, artista y espectador. Noticias 22, Óscar Cortés. Y de la plástica nos vamos a las letras para navegar entre los huecos del agua. Los huecos del agua, arte actual de los pueblos originarios, libro que nació de la exposición homónima presentada en el Museo Universitario del Chopo en 2019. Itzel Vargas, editora y curadora de la publicación, puntualiza que la pregunta que detonó por realizar la exposición fue: ¿existe el arte contemporáneo indígena? Pues surgió de un interés ver qué es lo que está pasando con creadores relacionados a pueblos originarios. En principio, arte contemporáneo es una categoría occidental, lo cual nos sonaba como una imposición. De ahí que dejamos una noción más temporal, que fue arte actual, refiriéndonos a, obviamente, producciones más recientes. Y optamos por la categoría pueblos originarios porque pensamos que no tenía esta carga marginal y de opresión que lleva el término indígena. Hoy en día, la República Mexicana sigue siendo un escenario enraizado en relaciones desiguales entre los pueblos originarios y el Estado. Miles de personas mueren por el narcotráfico, los feminicidios y la pobreza extrema. El libro hace el cuestionamiento en torno a cómo acercarse a la producción artística de autores relacionados con comunidades identitarias inmersas en tales problemáticas. Y los textos que está desde Judith Bautista, que habla sobre racismo de manera muy puntual. Luna Marán y Xuncero son cineastas que hablan sobre... Nosotros, por ejemplo, en el caso de ellos, les pedimos que hablaran sobre cine realizado por artistas de pueblos originarios y ellos voltearon la pregunta y dijeron, ¿por qué no mejor hablamos del cine que se hace donde nos representan de una manera que no somos nosotros, ¿no? Otra vertiente a destacar es la explotación de la naturaleza de estos sectores. Jaime Martínez y Eduardo Baroa hacen aparición con una charla donde profundizan en el término comunalidad, concepto el cual lo direccionan a la importancia del ciudadano y los recursos naturales en la comunidad. Por otra parte, Yasnaya Elena, lingüista y activista, toca el tema de los proyectos neoextractivistas que históricamente han enfrentado las comunidades. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la obra de los tlacolulocos, ¿no? Que ellos, siendo de Oaxaca, por ejemplo, tienen una posición política muy fuerte en contra de la Guelaguetza, porque piensan que de ninguna manera como representa la realidad tan compleja que vive el estado de Oaxaca. Es como hacer evidente estos contextos en los que viven los artistas. Ana Hernández, bueno, ¿por qué migra la gente? Como entender que había muchos mundos, ¿no? Muchos mundos invisibilizados y frente a eso no podíamos cerrar los ojos ni elegir lo que estéticamente fuera agradable a los ojos. Noticias 22, Paola Sánchez.
Tenemos una pausa, regresamos con música y artes visuales. El deseo de todas las familias es que nuestras hijas e hijos puedan cumplir sus sueños. Por eso apoyamos la educación, desde preescolar hasta la universidad. En la ciudad, todas las niñas y niños de escuela pública reciben una beca mensual. Hicimos 5 preparatorias nuevas y 2 universidades para que cualquier joven que desee estudiar tenga una puerta abierta. La educación es un derecho, no un privilegio. En la Ciudad de México, la honestidad da resultados. Claudia Sheinbaum, Cuarto Informe. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora no debe transmitir ningún contenido que promueva cualquier discriminación o que atente contra la dignidad humana. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Bienestar y mejores condiciones de vida para todas y todos son prioridades en el Senado de la República. Para garantizar mejores resultados, el Senado trabaja con procedimientos transparentes y sometidos a la ley. Una vez más, por 5º año, el Senado fue reconocido como institución 100% responsable en sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Y así seguiremos. Senado de la República. 65ª legislatura. Esta semana no se pierda Algarabía TV porque va a estar increíble, que vamos a hablar de unas mujeres súper talentosas, súper desconocidas, súper... Son talentos olvidados, gente que no se dio a conocer en su momento, pero que eran unas grandes artistas. Claro que sí, va a estar el programa Piocha, no se lo pierdan. Viernes, 21:30. Hoy vamos a hablar en esta mesa de martes de Debate 22 sobre la inflación, este impuesto que se siente en el bolsillo del que nadie se salva. Y para eso hemos invitado a Pedro Tello Villagrán. ¿Cómo estás, querido Pedro? Gaby, buenas noches. Pues sí, la inflación se ha convertido en el enemigo público número 1 de las finanzas personales y de la economía familiar. Y estamos ahora mismo enfrentando un proceso inflacionario del que no habían tenido memoria ni lugar prácticamente 2 generaciones. Así que, ¿qué está haciéndose para tratar de contener la inflación y qué impactos tiene sobre la economía familiar? De eso y más conversaremos el día de hoy. Gracias. Así que los esperamos. Mesa de martes de Debate 22. Hoy, 21 horas. Esta noche recordamos a un personaje que prácticamente nació con el cine y después hizo de este su vida. Pionero del cine, la comedia, el montaje, la acción, la aventura y los efectos especiales. Un 4 de octubre nació Buster Keaton. Participó como actor en más de 140 producciones, escribió el guión de 40 películas y dirigió al menos una treintena. Su comedia física es un clásico, solo opacada, dirían muchos, por la de Charles Chaplin. El genio de Buster Keaton lució más en su carrera como director. Su imaginación e inventiva lo ayudaron a desarrollar historias más complejas y entretenidas que han trascendido el paso del tiempo. Muchos aseguran que es el padre del Stone. Realizaba acrobacias y secuencias en sus películas de alto riesgo. Algunas de ellas, después de 100 años, han sido imposibles de reproducir. En 1960, los miembros de la Academia de Hollywood le concedieron un Oscar honorífico y su cine es apreciado en todo el mundo. El maquinista de la General, del año 1927, figura en el puesto 18 de la lista de las 100 mejores películas del American Film Institute. Noticias 22, Julio López. Y ahora vamos a la región del Sotavento a conocer un libro que da cuenta de esta tradición. México es tierra de sones bellos, vigorosos y vitales, asevera Bernardo García Díaz, investigador de la Universidad Veracruzana. Durante varios años se ha interesado particularmente por el estudio del son jarocho, una de las tradiciones musicales de mayor arraigo en la región del Sotavento. Es una música pues, que tiene varios siglos,
como los otros sones, ¿verdad? Cuando se independizaron y se comenzaron a hacer los sonecitos de los sones de la tierra, que se diferenciaban ya de los sones españoles, tenía un venir a menos hacia la segunda mitad del siglo pasado. Sin embargo, un proceso de recuperación. Entonces el son ha dado de sí y actualmente es una de las músicas populares más vitales de este país. La revitalización de este género, a decir del investigador, se dio gracias a la llegada y el esfuerzo del grupo Mono Blanco de Gilberto Gutiérrez, conjunto originario de la Ciudad de México que este 2022 celebra 45 años de historia. El Mono Blanco es una deidad de los indígenas Popoluca Sinahuas de la Sierra de Santa Marta, en el sur de Veracruz. Y yo lo conocía como un personaje ya sincrético. Es parte, en realidad, de nuestra identidad, ¿no? Y en este caso, en estos tiempos que vivimos del son jarocho, pues vive un renacimiento que empezó ya hace, pues por lo menos 40 años, ¿no? El grupo Mono Blanco está cumpliendo 45. El interés de Bernardo García por difundir e impulsar esta tradición musical dio como resultado el libro El renacimiento del son jarocho y el grupo Mono Blanco, una publicación que aparece bajo el sello de la Universidad Veracruzana, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la editorial Mar Adentro y el Instituto Veracruzano de la Cultura. El libro es ambicioso, digo yo, porque cubre pues casi 40 años. Casi 40 años, viene de los 70s hasta los últimos años, aun cuando la parte central se concentra en el 2000. Sin embargo, hacemos un epílogo bastante grande donde de alguna manera se busca recrear qué ha pasado del 2000 a la fecha. Si bien Mono Blanco fue el grupo líder en este renacer del son jarocho, también existieron otros conjuntos en la época. García Díaz da cuenta de ellos con una aproximación a distintas regiones y particularmente a festivales como el Encuentro de Jaraneros de Tlacotalpan. El grupo Mono Blanco no se hubiera bastado así solo para este renacimiento. Entonces hablo de los diferentes grupos que nacieron. Por supuesto hablo de los músicos de la vieja guardia, de los cuales fueron a mamar esta nueva generación de músicos. El renacimiento del son jarocho y el grupo Mono Blanco 1977-2000 se presentó en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y pronto llegará a las comunidades de Veracruz. Su autor también considera publicarlo en Estados Unidos. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Por lo menos 4 décadas reunidas en esta publicación, pero si nos abocamos y pensamos un poquito más en la historia del son jarocho, no solo es Veracruz, está Oaxaca, está Tabasco, y nos podemos remontar a inicios del siglo pasado y encontramos a los grandes investigadores, a los grandes compositores, inclusive del nacionalismo musical mexicano. El propio José Pablo Moncayo, para componer su huapango, hace una investigación, él lo hizo de manera musical, no literaria como eso que acabamos de presentarles, para precisamente ir recopilando esos sones, esas sonoridades de nuestra tierra que están reflejadas también en esta tradición contemporánea y que se mantiene viva gracias a grupos como Mono Blanco, por lo cual celebramos ampliamente esta publicación, nuestra música y por supuesto nuestra identidad reflejada en la misma, reflejada en los sones. De manera particular, en este caso, en los sones jarochos. Y dicho lo anterior, vamos a platicar ahora de poesía, aquella poesía que se posa en las ramas del álamo. Con el propósito de ofrecer una muestra amplia y diversa de la poesía mexicana, el escritor y traductor Rogelio Guedea realizó una colección bajo el título Álamo de Poesía, en la que reúne el trabajo de 10 escritores contemporáneos. Que comienza con Eduardo Lizalde, que tiene autores como Jaime Labastida, como Gabriel Said, Héctor Carreto, Dana Gelinas, Mario Bojorques, María Rivera, Heriberto Yepes, y cierra esa colección conmigo. Es una colección diversa que comprende los años 2020, 2021 y 2022, que toca temas cotidianos como la muerte, el amor y la soledad. Sin embargo, los estilos y el lenguaje son diferentes. Para mí ese es uno de los aciertos de la colección Álamo, que Rogelio Guedea no se casa con un tipo de lenguaje, sino que en su colección están muchos tipos de lenguaje y muchas exploraciones. Y la colección nos dice una cosa: hey, la poesía no es una, es muy diversa, es muy plural, hay muchas posibilidades de poesía. Y eso es lo que me gusta especialmente, ¿no?
Esta colección de la editorial Lectorum cierra con la publicación Aquí de Alí Calderón. A mí me interesa pensar también el desastre o la catástrofe desde el punto de vista de nuestra historia, ¿no? Y vincularlo con cosas que han sucedido en la conquista, cuando apareció o cuando se construyó el Templo Mayor, es decir, contar las cosas de la violencia lamentablemente cotidiana desde otros lugares. En su propuesta explora el lenguaje del siglo de oro, de la época de la conquista, así como de las crónicas de Indias, para ofrecer una musicalidad particular en sus textos. Y el poema, si de verdad depura el lenguaje, también renueva o también apuesta por otras sonoridades. Eso es lo que hoy por hoy me interesa especialmente a mí. Noticias 22, Óscar Cortés. Y seguimos con poesía, pero esta adquiere formas, colores y se convierte en un bálsamo en la muestra que les presentamos enseguida. A partir de los poemas de María José Ferrada se integró la exposición Toc Toc Mi Corazón, con la cual se busca mostrar y compartir afectos y abrazos a través de versos, colores y texturas. Le hablamos por teléfono, la contactamos y le dijimos, oye, tenemos esta idea que quisiéramos que si tú estás interesada pudieras escribir pequeños poemas dirigidos a niñas y niñas con la premisa de el volvernos a ver, el volvernos a encontrar, el volvernos a apapachar, a abrazar, y le encantó la idea, ¿no? Desde el principio se sumó a nuestra idea. Los poemas que actualmente se presentan en la Biblioteca Vasconcelos son acompañados por 10 imágenes realizadas por diversos ilustradores y fueron traducidas a 11 lenguas originarias y el braille. Entonces, el braille, las distintas lenguas indígenas, la parte visual, tienes aquí, por ejemplo, uno de los paneles, uno donde sí está en braille y también está en la parte del relieve, para que lo vean. Es un poquito pasar de este aislamiento forzado que teníamos a tratar de interactuar con todo el mundo sin importar el idioma que hablen. Toc Toc Mi Corazón surgió a partir de la idea y de la necesidad también de poder acompañar en sus procesos emocionales, ¿no? Y creativos a niñas y niñas después de los 2 años de encierro, y que niñas y niñas se reincorporaban a su vida, digamos, cotidiana, ¿no? A la escuela, se empezaban a abrir espacios públicos y sabíamos que niñas y niñas estaban afectados de distintas maneras, unos más que otros. Noticias 22, Alberto Aranda. Nos vamos con música. Se cumplen 40 años del fallecimiento del gran Glenn Gould, pianista canadiense conocido por sus grandes interpretaciones de Bach, que era su especialidad, un niño de talento precoz que asombró desde muy chico a las audiencias. A los 10 años ya andaba tocando los conciertos de Beethoven. Sí. En efecto, Bach fue lo que se especializó, inclusive están las variaciones de Goldberg de Bach, que él graba de una manera extraordinaria, y además experimentando también con las nuevas tecnologías de aquella época, con los registros magnetofónicos, para dejar inmortalizados. Ya hay videos extraordinarios que dan cuenta de su talento, y así lo recordamos esta